Podcast. Más comunidad, menos ansiedad. Con Silvia Araya. Bueno, muchas gracias por conectarse hoy para, para que hablemos de este tema que es algo que yo he estado pensando, personalmente he estado pensándolo para mí, pero entonces decidí usarlo como un tema para traer a este espacio y es el tema de confiar en uno mismo o en una misma. He estado como dándole vuelta a todo este asunto de confiar, porque bueno, de ahí viene y se conecta muchísimo. Ya les voy a explicar cómo. A mí me parece que en algunos momentos de nuestra vida, si nosotros no pudimos responder de cierta manera, hubo alguna situación traumática o difícil y no pudimos responder de cierta manera, eh, o al contrario, tuvimos una respuesta muy negativa a alguna situación, por ejemplo, un susto muy grande y tal vez en este momento no reaccionamos de la mejor manera o un enojo muy fuerte que tuvimos y no reaccionamos de la mejor manera o una situación difícil y volvemos a ver para atrás y decimos, ay, no debía haber hecho de esa manera, debía haberlo, no sé, debía haber hecho esto, debía haber dicho tal cosa, no debía haber dicho algo también. Entonces, a mí me da la sensación, y esto es con lo que he estado conversando conmigo misma, es que en esos momentos como que hay unas partes de nosotros que guardan esa información y la guardan para protegerse o para ayudar de cierta manera, pero lo guardan como una mala señal hacia nosotros mismos, como que eso les dice, yo no soy de confiar. O sea, yo no puedo afrontar ciertas cosas o yo no puedo, no tengo la capacidad para sostener mi enojo o no tengo la capacidad para esto o lo otro. Y entonces como que esa historia de que nosotros no podemos, no tenemos la capacidad, no somos lo suficientemente buenos, se queda ahí grabada. Porque ese también puede ser otro escenario, como decir que ensayamos muchísimo para algo y luego cuando llegó el momento, no salió la presentación, no salió el examen como queríamos y entonces perdemos esa confianza en nosotros o en nosotras mismas. Y eso, esa historia queda ahí grabada, aunque tal vez fue solo una vez que nos enojamos mucho o que nos quedamos paralizados o paralizadas frente a una situación de miedo o fallamos solo un examen y ya con eso la historia de que no somos confiables se creó. Entonces, ¿qué pasa? Que luego más adelante en la vida seguimos caminando con esa historia en la cabeza, con la narrativa que dice, yo no soy capaz de poder pasar un examen, por ejemplo. Aunque solo fue uno, ya lo generalizamos a un examen. O yo no soy capaz de nadar porque lo intenté una vez y no pude. Me dio pánico, me dio mucho miedo y no lo logré y entonces no puedo y yo no confío en que yo pueda aprender a nadar o nadar bien. Entonces, esta generalización va creando como una separación, una división dentro de nosotros. Y esa división ahí hace muchísimo daño, porque, y yo sé que esto tal vez lo han escuchado y suena como muy trillado, pero la persona con la que vamos a estar siempre, siempre, vamos a ser nosotros mismos. Esa es la persona con la que más tiempo pasamos en toda nuestra vida.
Vamos a estar siempre con nosotros y nosotras mismas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no estoy teniendo una buena relación, no estoy confiando en mí mismo, en mí misma. ¿Y cómo funciona eso? Si yo vivo aquí, comparto este cuerpo conmigo y yo no confío con quien vivo, ¿cómo es esa convivencia? ¿Cómo va a ser esa relación? Entonces, muchas veces esa división que está ahí es la que nos genera todavía más problema y más resistencia que cualquier otra cosa. Ahora también, en otro escenario, puede ser que cuando yo esté pequeña, que cuando yo fui niña, hubo una situación muy difícil, una situación traumática también, y los adultos a mi alrededor no supieron manejarla. Entonces, la historia también se guarda de que yo no puedo confiar en los adultos. Y cuando yo me convierto en adulta, caigo en esa categoría. Y también entonces mi niña interior tiene esta historia de que yo no puedo confiar en mí porque nunca he podido confiar en adultos o nunca he visto o no sé cómo se hace para confiar en un adulto. Porque las personas que me tenían que cuidar no supieron cuidarme. Porque las personas que tenían que defenderme no lo hicieron. Entonces, de nuevo se genera una desconfianza y una ruptura. Y como les decía, esa ruptura genera a veces muchísimos más conflictos y problemas, porque es dentro mío, es conmigo misma. Y yo me necesito en todo momento para poder superar y pasar las pruebas de la vida. Si yo no tengo un trabajo en equipo conmigo misma, ¿cómo voy a poder pasar y hacer todas las cosas que tengo que hacer en la vida, que son bastante difíciles? Imagínense lo que es entonces tratar de hacer cosas que ya son difíciles con alguien con quien no confiamos. Entonces, parte del proceso es de reconciliación conmigo misma, de reconciliación con esas figuras adultas, de reconciliación con lo que sucedió. Es un proceso de reconciliarme y de perdonarme para poder restablecer la confianza, al igual que como se ve, por ejemplo, en la terapia de pareja, cuando viene una pareja y hubo un problema de confianza, hubo una ruptura de confianza, una persona le fue infiel a la otra, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Yo tengo que reconciliar esa relación. Y para poder reconciliar ese vínculo, tenemos que hablar, tenemos que ser honestos, tenemos que ser respetuosos, pero también tenemos que dar ese voto de confianza, que yo sé que es muy difícil, pero hay que darlo, hay que volver a abrir el corazón, permitirnos ser vulnerables y volver a dar la oportunidad a esa persona para que demuestre otra vez que es confiable. Ese normalmente es el proceso que hacemos a nivel de pareja o de cualquier relación, digamos, de dos personas, pero se puede aplicar también a nosotros mismos, porque si yo hago un proceso de perdón y reconciliación conmigo misma, eventualmente puedo llegar al punto de decir, ok, bueno, creo que yo puedo empezar a confiar en mí, pero para eso voy a necesitar pruebas. Normalmente eso es lo que dice la gente. Ya yo no creo tan fácil, no me voy tan a las ciegas, necesito pruebas, necesito evidencia. Y eso está bien, eso no hay nada de malo con querer tener hechos, evidencia, las cosas aquí, ¿verdad? No hay nada de malo con eso. Pero entonces también pasa internamente. Yo tengo que empezar a probarme a mí misma que yo me cuido, que yo me voy a proteger, que yo voy a estar comprometida con mi trabajo personal o lo que sea que necesitemos para poder confiar. Eso ya es una parte muy personal. Cada quien debe preguntarse, ¿qué es lo que yo necesito para poder confiar en esta otra persona o en mí?
¿Qué es lo que necesito? ¿Qué pruebas? ¿Qué actos? ¿Qué palabras necesito de la otra persona o de mí para poder siquiera contemplar el volver a confiar? Y ahí es donde les decía, muchas veces la respuesta es, bueno, necesito que haya consistencia, que no vuelva a suceder, necesito que ver pruebas, ver evidencia, no solo las palabras. Entonces, cuando aplica a nosotros mismos, es lo mismo. Constantemente nosotros estamos haciendo actos que nos afectan. Constantemente estamos escogiendo cierta comida. A veces es comida que nos hace daño, a veces es comida que nos hace bien. ¿Qué creen que pasa ahí adentro cuando yo escojo comida que no me hace tan bien? ¿O qué creen que pasa dentro de mí cuando yo escojo volver con Chuchito, aunque Chuchito yo sé que es malo para mí? Yo sé que no es el mejor novio o la mejor pareja y ahí voy de nuevo con Chuchito. ¿Qué creen que pasa en esa relación conmigo misma? ¿Me voy a creer? ¿Voy a confiar en mis decisiones? Tal vez no. Entonces, si yo aprendí la lección y yo trato de no volver con Chuchito, estoy demostrándome que yo estoy haciendo un acto diferente, que hay un cambio, que estoy comprometida a tomar buenas decisiones por mi bien. Y en el caso en los que hay un trauma más grande, que es el caso de muchas personas, de algunos de ustedes que me están escuchando, en esos casos, pues obviamente toma un poquito más de tiempo y de paciencia y de perseverancia, porque si hubo, por ejemplo, un abandono muy grande de pequeños o de pequeñas, eso no se va a resolver con simplemente ir y comprarnos un helado o darnos un regalo. Eso va a requerir un trabajo de muchísimo amor y comprensión y paciencia. Y yo a veces pongo el ejemplo, tal vez un poquito exagerado, pero me ayuda como a ilustrar un poco este proceso de reconciliarnos y de amor propio y de confiar. Y es en el caso de las personas adoptadas, los niños adoptados. A veces son niños o niñas muy maltratados y, como les decía, no confían en los adultos, no confían en nadie a veces. Y yo, para poder ganarme esa confianza de ese niño o esa niña, piensen qué es lo que tenemos que hacer. Probablemente va a tomar tiempo. Probablemente yo voy a tener que probarle vez tras vez, tras vez, tras vez a esa personita que yo estoy ahí, que no la voy a dejar, que yo estoy comprometida, que de verdad la quiero. Y así a veces, y hago un ejemplo así de exagerado, pero así a veces se siente nuestra niña interior o nuestro niño interior. Sienten un abandono de ese tipo o un rechazo de ese tipo. O hubo un abuso muy fuerte en la niñez. Entonces, cómo yo lo afrontaría como adulta? ¿Qué cosas haría yo? Y precisamente esas respuestas son las que tengo que aplicar conmigo mismo. Y sí voy a fallar. Esto es un proceso que yo hago continuamente conmigo misma y yo fallo. Muchísimas veces le fallo a mi niña y todas las veces que le fallo, le vuelvo a decir, perdón, y aquí sigo tratando, porque el compromiso que yo hice con ella era que no iba a dejar de tratar nunca. Yo no le pude prometer que iba a ser perfecta, porque no puedo prometerle eso. Pero sí le prometí que iba a seguir intentándolo y que nunca iba a dejar de intentarlo. Y eso sí he logrado probarlo. Entonces, cada vez que le fallo, cada vez que olvido sostener a mi niña en un momento difícil, cada vez que olvido
darme contención cada vez que me vuelvo a decir cosas feas, cada vez que me vuelvo a mirar al espejo y veo solo los defectos, cada vez que lo que sea, vuelvo de nuevo a mi promesa. Y mi promesa es, voy a corregir esto, voy a seguir tratando, voy a seguir aquí, no me voy a mover. Y de esa manera, yo en lo personal, he ido ganándome la confianza de mi niña. ¿Que está completamente ahí? No, no está ahí al 100%, pero ya vamos mejorando, ya vamos más cerquita. Y en los casos en los que, y este es otro tema que podemos hablar en otro momento, pero en los casos en los que hay una herida muy grande de padre y de madre, y nosotros tenemos que convertirnos en ese papá y esa mamá, entonces es todavía más fuerte el compromiso para poder ser esa mamá y ese papá que mi niño y mi niña necesita. Y preguntar siempre, volver a preguntar, ¿qué necesitas más de mí? ¿Qué más puedo hacer para irme ganando la confianza? Espero que esto les ayude. Y ahora vamos a cerrar el espacio.